La corta carrera de Lewis Hamilton en Ferrari hasta ahora no ha cumplido con las expectativas. Después de 5 carreras ha habido varios falsos amaneceres, ya que lo que parecían ser avances no se han mantenido en un coche con el que él mismo admite que no está conectando. Es más, después de un comienzo prometedor, las cosas han ido a peor en lugar de mejorar. Ahora bien, aún es pronto. Las 5 primeras carreras se han disputado en solo 6 fines de semana y el rendimiento de Hamilton seguramente mejorará con el tiempo. Pero tras el alentador comienzo en el Gran Premio de Australia, que dio paso a la primera victoria con Ferrari en la carrera sprint de China, Hamilton ha vivido momentos cada vez más frustrantes. Ha sido claramente el segundo mejor piloto de Ferrari, lo cual es de esperar, dado que Charles Leclerc está en su 7ª temporada con el equipo, y Hamilton está en una curva de aprendizaje muy pronunciada para adaptarse. Pero la diferencia en la clasificación no se está reduciendo sino aumentando, y eso es lo preocupante. Incluso en China, donde Hamilton superó a Leclerc en la clasificación del sprint como en la del sábado, fue un poco más lento en el Gran Premio. Y eso a pesar de que Leclerc sufrió daños en el alerón delantero tras rozar la rueda trasera derecha de su compañero de equipo en la primera vuelta. Como dijo Hamilton sobre el coche en Bahrein, se siente muy extraño. Y aunque ha aceptado que necesita adaptar su estilo tras haber luchado por cambiar el coche para que funcione como él quiere, la pregunta es si eso es posible. Sin embargo, las lecciones que creía haber aprendido en Bahrein resultaron ser uno de los falsos amaneceres a los que se ha enfrentado esta temporada, precediendo a su peor fin de semana de la temporada en Arabia Saudí. El primero de ellos se produjo en China. Hamilton terminó 10º tras salir 8º en su debut con Ferrari en Australia, y el equipo no le hizo entrar en boxes cuando volvió a llover al final de la carrera, lo que le costó al menos un par de posiciones. Sobre el papel no fue nada especial, pero fue un comienzo sólido y la principal pérdida de tiempo con respecto a Leclerc se produjo en 2 rápidas derechas, las curvas 6 y 13. Allí entró en la curva con menos velocidad que su compañero de equipo, pero hubo otras partes de la vuelta en las que estuvo a la altura de Leclerc. Luego llegó el punto álgido de China. Allí, en un circuito limitado por el agarre en la parte delantera, consiguió la pole position y lideró la carrera de principio a fin para lograr su primera victoria con Ferrari en la Fórmula 1. A continuación, superó a Leclerc en la clasificación del sábado por 1/10 de segundo. Parecía que había dado el salto adelante y antes de lo esperado. En la carrera tuvo problemas para mantener el ritmo, rodando más lento que el Ferrari de Leclerc, y Hamilton sospechó que se debía a un error de configuración. Y aunque los 2 Ferrari fueron excluidos de la carrera, Hamilton por desgaste excesivo del piso y Leclerc por no llegar al peso mínimo, al menos parecía haber razones comprensibles para las dificultades del día de la carrera. Sin embargo, cuando Hamilton llegó a Japón, tuvo problemas de su viraje en la clasificación y no mostró nada parecido al ritmo de Leclerc en la carrera, adelantando al coche de Isaac Hadjar de Racing Bulls para quedar en un distante 8º puesto. Sugirió que había adquirido suficiente conocimiento para llevar una configuración diferente respecto a Leclerc, aunque esto fue en vano. Después de la carrera, también hizo comentarios indirectos sobre un déficit en su coche que le costó poco más de 1/10 por vuelta y que según él no afectó al coche de Leclerc. Se sospechaba que esto tenía que ver con los compromisos que Ferrari tuvo que hacer en la altura de ambos coches debido a que tocaban demasiado el piso. Sin embargo, se negó a dar más detalles, pero esto preparó el escenario para el siguiente falso amanecer. La mejora del piso de Ferrari introducida en Bahrein supuso un aumento de la carga aerodinámica, aunque Hamilton volvió a tener dificultades. Solo se clasificó 9º, con problemas en las curvas rápidas y las conocidas preocupaciones sobre la estabilidad trasera a alta velocidad que le afectaron en ocasiones en Mercedes. Aunque estuvo mucho más cerca de Leclerc en las partes más lentas, la diferencia acumulada fue de más de medio segundo, lo que llevó a Hamilton a admitir que no estaba haciendo un buen trabajo. Pero su ritmo en la segunda parte de la carrera fue alentador. Con su segundo juego de neumáticos medios mostró una buena velocidad y dio a entender que había dado un paso adelante en cuanto a su estilo de conducción. Pero a pesar de su optimismo sobre la posibilidad de aplicar esas lecciones en Arabia Saudí, el fin de semana resultó muy decepcionante. Su velocidad mínima fue notablemente más lenta que la de Leclerc en la mayoría de las curvas el viernes. Se quedó a más de medio segundo en la clasificación y solo escapó la eliminación en la Q2 por 7 milésimas de segundo. A diferencia de Bahrein, no hubo ningún impulso en la carrera. Terminó 7º, pero lo describió como horrible, diciendo que el coche carecía de agarre y balance y que tuvo que luchar en cada curva. Aunque sumó algunos puntos más, su mejor resultado en un gran premio hasta ahora es el 5º puesto en Bahrein. Su total de 31 puntos frente a los 47 de Leclerc no está mal, pero su nivel de rendimiento y la tendencia son preocupantes.
Las dificultades de Hamilton en Arabia Saudí se debieron a varios factores. No tenía confianza en la parte trasera en las curvas rápidas y en la clasificación también tuvo problemas en las secciones más lentas. La vieja forma de conducir de Hamilton, que le funcionaba de maravilla, se puede resumir en una tendencia a frenar tarde y fuerte. Esto carga los neumáticos delanteros cuando el frente del coche se inclina, haciendo que entre en la curva un poco antes de lo necesario y luego usa la rotación trasera para ayudar a girar el coche sin que se deslice demasiado. Es un estilo difícil de perfeccionar, pero la precisión y la sensibilidad de Hamilton le permitían hacerlo muy bien. La generación actual de coches con efecto suelo rueda muy bajo, con un movimiento de altura muy limitado, debido a la necesidad de mantener el coche en la ventana aerodinámica correcta y no responde bien a este estilo de conducción, en parte debido a la relativamente pequeña cantidad de cabeceo y balanceo. Eso influyó en que la diferencia, que pareció ser de 2 o 3 décimas al principio de la clasificación, se disparara. Leclerc fue uno de los más rápidos en adaptarse a los retos de estos coches, modificando inmediatamente su estilo de frenada, algo que a su entonces compañero de equipo Carlos Sainz le costó un poco más asimilar en la primera mitad de 2022. Hamilton está pasando por un proceso que su compañero ya domina desde hace tiempo. Para complicar las cosas, tiene que adaptarse a los frenos Brembo después de haber utilizado durante mucho tiempo los productos de Carbon Industry en Mercedes, y Hamilton siempre ha sido sensible a la sensación de frenada. Con su pérdida de tiempo respecto a Leclerc en toda la vuelta en las últimas carreras, en lugar de en curvas específicas y debido a una combinación de factores en lugar de a uno solo, está claro que a Hamilton aún le queda un largo camino por recorrer. Todo esto explica por qué Hamilton no ha mejorado, pero la otra parte de la ecuación es que Leclerc ha conseguido que el Ferrari funcione lo mejor posible. Esto significa que tras las dificultades iniciales se ha ido sintiendo cada vez más cómodo. En Japón habló de haber alcanzado una comprensión más profunda de cómo sacar el máximo partido del coche, lo que pareció dar sus frutos con una mejora del ritmo respecto a Hamilton en Suzuka y también en las siguientes carreras en Bahrein y Arabia Saudí, sobre todo en la clasificación. El problema es que incluso en su mejor momento, el Ferrari sigue estando a 2 o 3 décimas de la punta. Esto significa que Leclerc solo ha conseguido una vez clasificarse entre los 3 primeros, en Bahrein, donde fue tercero y ascendió al segundo puesto gracias a la penalización de un lugar de George Russell en la parrilla. Todo esto significa que se ha alejado de Hamilton, lo que ha ampliado la diferencia entre ambos. Pero no es que esté contento. Como dijo después de la clasificación en Jeddah, terminar cuarto después de hacer una buena vuelta no es suficiente. Pero en la carrera fue rápido y consiguió el primer podio del año para Ferrari con un tercer puesto. Que Leclerc haya necesitado varias carreras para entender cómo sacar el máximo partido del Ferrari es, en cierto modo, esperanzador para Hamilton. Ahora tiene la oportunidad de aprender de su compañero de equipo y adaptarse, y las 2 semanas de descanso entre Arabia Saudí y Miami son la oportunidad ideal para trabajar en ello. También está claro que el Ferrari sigue siendo un coche un poco complicado, como lo ha sido desde el comienzo del año, y eso significa que Hamilton tiene mucho margen de mejora. Ha comentado la comodidad de Leclerc con el sobreviraje, pero lo más preocupante es que tras la carrera de Arabia Saudí describe su forma de conducir como muy similar a la de Leclerc en los datos, solo que él es más lento en las curvas. Además, todavía está pasando por el proceso de adaptación al equipo. Pero Fred Vasseur, director del equipo, ha restado importancia a todas las preguntas sobre las dificultades de Hamilton y dice que apoya a su nuevo piloto al 2000%. Esa declaración matemáticamente dudosa indica que todavía espera que los falsos amaneceres terminen y que Hamilton progrese. La próxima cita es Miami, pero en declaraciones a F1 TV tras la carrera en Jeddah, Hamilton restó importancia a la sugerencia de que las 2 semanas de descanso antes del próximo Gran Premio serán una oportunidad para reflexionar y poner en marcha planes para cambiar las cosas. Afirmó que eso no supondría ninguna diferencia. Cualquier piloto estaría preocupado por la diferencia de poco más de medio segundo que Hamilton tuvo con su compañero de equipo en la clasificación en Bahrein y Arabia Saudí, pero con los retos de estilo, la necesidad de adaptarse, la falta de confianza y el tiempo necesario para familiarizarse cada vez más con la gama de herramientas disponibles para perfeccionar la dinámica del coche, ese tiempo puede desaparecer a medida que las cosas vayan encajando, si es que puede adaptarse. Si Hamilton llega a la mitad de la temporada y este patrón sigue caracterizando sus fines de semana, será el momento de plantearse preguntas más importantes sobre si se enfrenta a una lucha similar a la de Daniel Ricciardo para adaptarse a las exigencias de esta generación de coches. Por ahora se trata de los problemas iniciales de su nueva asociación con Ferrari.
pero Hamilton esperará que su comentario sobre la posibilidad de estar atrapado en sus hábitos y de tener dificultades para cambiar, como dijo en Arabia Saudí, no sea más que una simple observación llevada por la emoción del momento.